Bueno, gente, a ver, bienvenidos a todos a un nuevo video aquí en la pantalla de Juanse Sports, porque hoy vamos a analizar el año de los 5 grandes del fútbol argentino: Independiente, Racing, Boca, River y San Lorenzo, los 5 grandes. Antes que nada, suscríbete, deja tu pulgar arriba, comentame qué te parece este video, qué te pareció el año de los 5 grandes, resumido, largo, lo que vos quieras. Yo te voy a estar leyendo acá abajo siempre. Por supuesto, hay veces que no los leo, hay veces que sí, pero en este video importantísimo de los 5 grandes, que vamos a tener a todos los hinchas, te pido que te suscribas, que dejes su pulgar arriba y, por supuesto, el comentario de qué te pareció el año de tu club. Así que te voy a estar leyendo. Porque también en este video tenemos que ser, ya saben todos, 3.240 seguidores. Estamos a 5 nomás. Así que suscríbete y pon un pulgar arriba. Vamos a ir de mayor a menor. Vamos a arrancar por el año de Boca. Bien. Un año de Boca que tuvo un montón para aprender, técnicos que pasaron. Es cierto, no terminó de pasar el ciclo de todo ruso, por lo que pasó a mediados de agosto, si no mal recuerdo, octubre, más o menos en esa fecha, tocó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Lastimosamente, porque no fue una buena noticia para el fútbol argentino, es un tipo muy querido. Más allá de eso, a principios de años pasa un tipo como Gago. Ya había asumido a fines del año pasado, luego del ciclo Diego Martínez, que queda fuera de Copa Argentina ante Vélez, y arranca este nuevo ciclo con la Copa Libertadores y el torneo Apertura. Un Boca que había hecho un gran mercado de pases, que creo que fue el mejor de la gestión Riquelme en este último tiempo, y que la verdad vale la pena decir que este plantel, o Riquelme armó un plantel mucho mejor al del año pasado. Trajo un Bataglia, trajo a Alan Velasco por 10 millones. Ya voy a ir al de Alan Velasco. Ander Herrera, que en este tiempo analiza si va a seguir o no jugando al fútbol, por lo menos profesionalmente. Y por supuesto también Velasco, Bataglia. ¿Qué más? Ander Herrera, ya son 3. Ayrton Costa, Marchesín. Y creo que esos fueron los refuerzos que trajo este año Riquelme. Más los que se fueron, Medina, algunos que otros futbolistas. Pero Boca, dentro de todo, había hecho un gran mercado de pase. Para lo que pedía el mercado de pase de Boca, traer un 6, porque Boca no tenía 6 prácticamente. Un arquero, porque Chiquito Romero ya no daba las circunstancias para que ataje, y Bray, para atajar un año importante así, creo que no estaba todavía preparado, aunque había demostrado en gran parte del año, 2024, que estaba a la altura de atajar. Pero bueno, decidieron darle mucha chance. Velasco me parece que era un gran jugador, pero 10 millones me parecía una locura ya del comienzo. Y verdaderamente Boca le salió una fortuna, porque es un tipo que todavía, en las importantes, todavía no apareció Velasco. Ayrton Costa, que es uno de los mejores centrales del fútbol argentino, me parece a mí, que en este último tiempo ha sido uno de los mejores centrales del fútbol argentino, junto con Lautaro Di Lolo, y que han sido los mejores centrales de este fútbol argentino en este último tiempo. Y pasando más a Bataglia, me parece que fue un gran acierto, porque hasta ahora Bataglia ha rendido. Me parece a mí que ha tenido más partidos buenos que malos, ha alternado en algunos partidos, pero bueno, me parece que Bataglia fue una buena compra. Y Marchesín tuvo en esta parte de año, que tuvo en esta parte del año flojo rendimiento. Aunque había terminado bien el año, dentro de todo, para lo que venía demostrando. Importante contra Argentinos Juniors, no sale contra Racing en el centro de Gaby Rojas y termina impactando el gol de Maravilla Martínez, en donde Boca queda fuera. Pero siguiendo más con el tema, Boca arranca el año con estos refuerzos que te acabo de mencionar.
Ayrton Costa, Marchesín, Bataglia, Velasco, Ander Herrera, que hay que hablar del año de Ander Herrera porque tuvo más lesiones que minutos en cancha. Siguiendo más con el tema, esto es un video que va a durar mucho. Boca arranca el año en el torneo de Apertura, empatando con Unión, empatando con Argentinos Juniors. Palacios, no hay que olvidarse que llegó. Es cierto, sí, llegó ante el partido con Independiente en la última fecha del año pasado, pero Palacios contó como refuerzo de este año. Empatando contra Unión, contra Argentinos Juniors, ganando contra Huracán en la Bombonera. Recuerdan ese gol de Cavani y el gol de Palacio que termina siendo una gran pared con Merentiel. Y hacíamos, bueno, mirá el mediocampista que trajo Boca. Bueno. Arranca el año y a poco el equipo empezó a decaer. Contra Alianza Lima no estuvo a la altura. Un equipo que venía medio de los tumbos, pero ganaba el equipo de Gago. Sumaba a 3. Va Boca, que se clasificó a la fase 3 de esta Copa Libertadores, debido a los puntos que sacó y demás, clasificó a la fase 3 de la Copa Libertadores y se enfrentaron ante Alianza Lima al Pipo Gorosito. Boca en Alianza en Lima duró 5 minutos. 5 minutos habrá durado Boca, ¿eh? No más que eso. 5 minutos y después se verá. A los 5 minutos el gol de Alianza Lima. Un Marchesín que ese día, si no hubiese sido por él, Boca se comía fácil 3 goles en Lima. Con Sarachi de capitán. Sin Cavani. Sin creo que Rojos anoche. Y vos decías, bueno, con Gago en el banco de suplente. ¿Recuerdan aquella declaración que decía que le dijo a Ceballos, empezá a correr porque te saco a la mierda? Una noche rara. Un Román que bajó y les puso los puntos en el vestuario, como tiene que ser, pero sin ninguno de los referentes. Referente de cartón. Porque Cabañas en este último tiempo ha sido un referente de cartón que no jugó a nada, que no jugó en ningún tipo de partido importante en este año. Y que cuando entró en la eliminación de Independiente caminó la cancha. Pero Boca iba a la vuelta, empataba 2-2, lo llevaba a los penales. Y en el último penal más decisivo de la noche, lo pateaba Alan Velasco, un tipo que valió 10 millones, que no estaba para patear. Y en el medio también de esa noche había hecho un cambio Gago, por pedido de Marchesín, que salga para los penales y que entre Bray. Que entre un tipo como Bray que no estaba en sintonía con el partido, que no estaba dentro del contexto de lo que significaba el partido para Boca. Boca que si pasaba y jugaba contra el Deportes Iquique la fase 2. No jugaba contra Barcelona de Ecuador o cualquier otro equipo duro de la Copa Libertadores. Deportes Iquique. Un Cavani que en esa noche tuvo la última abajo del arco y la tiró y le pasó para el lado y parece ser que no la tocó Cavani. Bueno, fue una noche de terror en la Bombonera. Va Velasco, patea el último penal, un tipo que valió 10 millones, volvemos a repetir el monto. 10 palos pagó Boca por Alan Velasco y termina errando el penal más importante del año de Boca. Y lo termina metiendo Alianza Lima en la siguiente fase. No sé si era la fase 3 o la fase 2, ya ni recuerdo. Me parece que era la fase 2. Porque ahora que empiezo a hacer memoria, me parece que era la fase 2. Ahora, si es fase 3, fase 2, Boca no puede jugar esa fase. Pero vos, Román, te encargaste el año pasado de que Boca juegue esta fase. Porque la responsabilidad tuya de que Boca haya perdido en la fase de grupos y dejarlo en la fase de grupos, en la fase 2 y dejarlo a Gago, hasta el Superclásico, extender una agonía que ya no daba para más. Igualmente Boca después de esa eliminación parece que fue como una inyección anímica, una bombonera totalmente caliente con el que se vayan todos y demás. Al siguiente partido se enfrentaba a Rosario Central y la bombonera seguía igual de enojada con los futbolistas, entrenador, Riquelme. Boca con ese día gana 1-0, creo que con gol de Milton Jiménez ese día en la noche, contra Rosario Central. Y Boca empieza a tener una seguilla. Central Córdoba, 9 partidos seguidos antes del Superclásico. Central Córdoba, Defensa y Justicia. ¿Recuerdan aquellas goleadas?
Llegando al Superclásico, un River que no era un Dream Team, en el Monumental, Gago se pega tiro en los pies y mete línea de 5 en el Monumental. Boca que ese día casi no juega nada. Que en la última tuvo capaz que para empatarle Armani lo salvó. Ahora Gago se chico y le dijo a Gallardo, ganame. Porque le dio el clásico en bandeja, entregó el partido Gago. Entonces era un tipo que ya no estaba preparado para dirigir desde antes. Porque te diste cuenta que lo manda a patear a Alan Velasco, el último penal, que hace ese cambio de Marchesín con Bray. Entonces es un tipo que no está capacitado para dirigir en Boca y en cualquier otro entrenador. Bueno, siguiendo más con el tema de este partido, Boca ese día pierde el Superclásico 2-1, gol de Mantantuoni y de Driussi. Y se termina el ciclo Gago casi que a comienzo de los playoffs. Pero Gago no era para seguir de febrero que a Boca se le terminó el año. O que Boca perdió el partido más importante del año que era contra Alianza Lima. Primero hay que empezar por hablar que Boca no tendría que haber jugado esa fase. Pero Boca había perdido uno de los partidos más importantes del año con Gago. En febrero. Y en la Bombonera. Entonces, ya no daba para que siga Gago. Un clima caliente. Y que finalmente te termina pesando la inexperiencia en el Monumental cuando metés línea de 5. Cuando ya Gago en la previa del partido de ese encuentro en el Monumental, aquella tarde de abril, Gago se echó solo. Gago ese día se echó solo porque venía haciendo medianamente las cosas bien. Pero cuando le toca un partido de calibre fuerte, Gago se expulsó solo y se echó. Riquelme a los 2 días después lo echó. Y Boca tocó jugar con Herrón sentado en el banco de suplentes ante Tigre. Y le tocó jugar después con Lanús, que empata en un clima recontra caliente y gana por penales con Marchesín, gol de Rojo, y recuerdo. Creo que también convierte Ceballos de penal. Y por tanda de penal lo deja fuera a Lanús. En una noche para el olvido. Va a los cuartos de final. Se enfrentan de Independiente. Un Independiente que era candidato a quedarse con el torneo de apertura. Y queda fuera con gol de Angulo. Otra vez sin Rojo. Sin Ander Herrera en cancha. Cavani jugó, pero caminó la cancha ese día. Entonces Boca, en la máxima competición durante todo el año, no tuvo a sus máximos referentes. Entonces por eso decimos, nosotros, los periodistas, o lo que tenemos un canal de YouTube, hablamos de que son referentes de cartón y que Boca necesita una depuración grande con estos futbolistas y que no pueden seguir compitiendo en la primera de Boca porque no les da. Porque no les da, a nivel físico ya no le da. Ni físico ni futbolístico. A Cavani ya no le da, a Ander Herrera ya no le da. Si se tiene que retirar, que se retire. Con todo el respeto, porque son futbolistas de grande trayectoria en el fútbol mundial. Ahora, para competir en Boca no están, muchachos. Para que Boca juegue en la Copa Libertadores, Boca no está para jugar con los Ander Herrera dentro de cancha. No puede. Entonces, Boca después va al Mundial de Clubes con Russo. Russo que había llegado para dirigir el Mundial de Clubes. Empata 2-2 con el Benfica, que Boca empieza ganando muy bien en el primer tiempo. Un penal, creo, boludo, de Ayrton Costa. Lo revive al Benfica y lo pone 2-1 en partido. Gol de Di María de penal. Y gol de Otamendi. Y Boca ese día termina con un sabor amargo porque había hecho un gran partido en la primera fecha contra el Benfica y le tocaba jugar con el Bayern Múnich. El Bayern Múnich fue y Boca empató. Pensamos todo, bueno, ya está, Boca le hicieron un gol, termina en goleada. Boca lo empata con un pase Velasco contra el costado derecho. Merentiel que hace una jugada excelente con el Bayern, con los centrales del Bayern Múnich. Toca por un lado, corre por el otro.
define mano a mano con Neuer y le devuelve esa alegría a Boca. De que Boca había sentido la grandeza por un momento en el Mundial de Clubes. Después de eso, siguiendo más con el tema, empata 1-1 con el Auckland City, un Auckland City que era un equipo amateur, ni siquiera profesional, amateur, y le hace un gol de cabeza a un profesor de geografía a Boca. Con Cabaña dentro de cancha, un Chango Ceballos que había durado 15 minutos y que salió supuestamente por lesión. Y termina quedándose afuera del Mundial de Clubes. Y toda esa imagen que Boca había mostrado de competir, parece que no termina compitiendo por el empate con el Auckland City. Pero Boca esto se lo rebuscó, muchachos. Boca esto... Me voy a retroceder un poco más. Boca esto lo buscó durante todo el año, muchachos. Arranca el torneo clausura con Pellegrino, Braga como refuerzos. Ya venían del Mundial de Clubes. Y llega a Paredes. Un Boca golpeado, un Boca con un nuevo entrenador con Miguel Ángel Russo. Un Paredes que llega y pide la cinta capitán. Y el capitán de Boca creo que era Marcos Rojo, no recuerdo quién era el capitán. Y con la vuelta de Paredes, Boca todavía no terminaba de cerrar. Paredes era el mejor de la cancha en la vuelta, con Russo sentado en el banco de suplentes. No le pudo ganar a Racing en ese trayecto y demás. Pero después de eso va y empieza a ganar una serie de partidos. Ese oso de partido que Boca no podía ganar desde Independiente, lo mató contra una victoria contra Independiente Rivadavia 3-0 que hace un gol el Chango, Velasco y Paredes. Después Boca agarra esa seguilla de partido, ganando el Independiente Rivadavia, ganándole a Banfield. Pero a Boca todavía le faltaba, ganándole al Aldo Civi, y se le escapa una victoria en la Bombonera que había jugado unos 70 minutos excelente Boca, ganando 2-0, pasándolo por arriba, y se relajó y Central Córdoba lo empató en ese día. Y a Boca todavía le faltaba seguir puliéndose para ser un candidato a quedarse con este torneo. Finalmente, Boca empieza a levantar el rendimiento y le gana el Superclásico a River. Ya con la muerte de Miguel Ángel Russo, se queda el Sifonuda por respeto a Russo. Y finalmente llega el partido con Barraca Central, que Boca tenía la obligación de ganar, que se había suspendido por lo de Russo. Boca está perdiendo 1-0 con un golazo en Insúa de mitad de cancha y quedaba fuera de todo Boca, dentro de la fase de los playoffs y de la Copa Libertadores. Boca con esa derrota se queda fuera de todo. Lo da vuelta con un Chango Ceballos que entra lucido. 3-1 lo da vuelta, goles de Jiménez, Merentiel. Creo que doblete de Jiménez ese día. Y Boca termina metiéndose un 3-1 y se metía en zona de Libertadores. Y a partir de ahí Boca empezó a demostrar otra imagen. Le ganaba a Barracas, le gana el Clásico a River, le gana a Tigre. Yo decía, bueno, me puedo ilusionar con este Boca. Porque Boca, además de ganar, jugaba bien ese Boca. Le gana sin brillar y sin ser una máquina como venía haciendo a Talleres, a Argentino Junior, que Argentino Junior juega de maravilla, pero ese día Boca ganó 1-0 con gol de Ayrton Costa. Y Boca empezaba a tener un plantel más serio. Ya sobre el final del año. Te estoy hablando hace un tiempo atrás, unas 3 semanitas atrás. O una semana atrás casi. Contra Racing en la Bombonera, Boca había terminado creo que primero y segundo. Y contra Racing en la Bombonera, porque Boca definía todo el local, le costó tanto el partido de sí a Boca. No parecía nada al equipo que venía siendo un equipo serio, un equipo que demuestre buen papel. No venía haciendo nada, ¿eh? Y no se acercaba ni un poquito así. Finalmente termina ganando ese encuentro contra Argentinos Juniors, semifinal contra Racing, que no se parecía a nada. Partido flojo, feo.
de un cambio de Velasco que entra por el Chango Ceballos, que era el que empezaba a ser el mejorcito de Boca, junto a Milton Delgado y Marchesín. Perdía el encuentro 1-0 cuando la Bombonera, en ese cambio entre Ceballos y Velasco, se le cae encima al DT. Y Úbeda, en este partido le pesó la inexperiencia. Bien, entonces Boca a Úbeda ese día le pesó la inexperiencia. Pase de Almendra, Rojas el centro, Maravilla cabecea, se impone a Ayrton Costa, gol. Minutos después del cambio de Velasco Ceballos, yo creo que poner que el cambio había sido el minuto 23, o en el minuto 26 llega el gol de Maravilla Martínez, del segundo tiempo. Y con Velasco mucho no puedes hacer. Pero bueno, Boca se termina el año en el torneo Clausura y nadie sabe qué va a terminar pasando con el Chifón Úbeda cuando hace una semana Boca quedó afuera y Boca todavía no echó al técnico que no tendría que seguir. Veremos. Año flojísimo el de Boca, que no ganó nada, no ganó absolutamente nada y que durante grandes tramos del año demostró un nivel bajísimo. Pasamos a River. Qué añito el de River, ¿eh? Qué año el de River. Un River que perdió con Riestra, Sarmiento, Gimnasia, todos en lo Monumental. Pero River había hecho mejor mercado de pases que el de Boca. Mejor. Cayendo al chino Lucas Martínez Cuarta, Montiel, Enzo Pérez, que yo no estaba de acuerdo con la vuelta de Enzo Pérez, pero bueno. Gonzalo Tapia, el chileno. Muchos refuerzos más. Driussi, 10 palos. Entonces, River vos decís, y bueno, con esto tenés que competir en la Copa Libertadores. No trajo un 3. Y no trajo un verdadero 5. Lo trajo Castaño gastando 20 palos y Castaño no era 5. Y el Castaño recién llegó a fines del mercado de pases, que fue casi en marzo. Pero el año de River arrancaban unos amistosos de la U de Chile ganando bien contra México, todos aplaudiendo. Galopo también había traído a Matías Rojas, ahora recuerdo. Pero ¿saben qué? River, cuando arranca el torneo, empieza con Platense muy flojo. Con Acuña, Montiel, con Platense. Casi que ese día lo pierde y que si no fuera por Armani, que también se mandó esa cagada a principio de año, y que River casi lo pierde por eso. Solari mete un centro, el arquero sale a cualquier lado, Cosani cabecea Matías Rojas y termina siendo el gol del empate. Y vos decís, bueno, más mal el año de River, ¿cómo arrancó? Y River después de eso empezó a ganar contra Instituto, recuerdan, Lanús. Llega el día del Superclásico, un River que venía muy mal, que se caía a pedazos a ese River, pero con un tipo que brillaba dentro de la cancha y que se destacaba, que era Franco Mantantuono. Llega el Superclásico, Gago mete línea de 5, se caga todo en el Monumental, River va a fondo, se lo lleva puesto, 2-1, listo. Un River que no venía haciendo la gran cosa, que empata con Talleres horrible. Le gana Independiente también en el medio, 2-0, jugando re bien ese día, me parece. Con un Colidio que no parece, que no fue ni 2/4 no fue ni así, un poquito así del año que hizo Colidio. Pero finalmente empieza, después del partido Boca, empieza a tener una seguilla de partidos. 6-2 Independiente del Valle, 3-2 Barcelona de Ecuador. Y con una gran delantera que era Driussi, Mantantuono y Colidio. Llega al mercado de pases ante el Mundial de Clubes y en el medio River. Se termina metiendo dentro de los primeros de su grupo a los octavos de final de Copa Libertadores enfrentándose a Libertad de Paraguay. Y luego de eso, en el torneo Apertura venía bien, lo goleó 4-1 a Vélez, le ganó 3-0 a Barraca Central y en el partido con Platense River queda fuera por penales, con ayudencia al Falcón Pérez ese día y con gol de Matantuono de penal regalado por Yael Falcón Pérez. Aún así todo River va y pierde por penales. Driussi que pateó como la mierda, Driussi después el penal volvió a decaer, Castaño lo mismo. Entonces River, ante el Mundial de Clubes, venía horrible.
Sacá la Copa Libertadores y el torneo de apertura para River había sido un desastre. Había agarrado una seguilla de 3-4 partidos en el torneo de apertura. Se le termina con Platense en los cuartos de final. Y River va para afuera. Con Platense en el Monumental. Mediante 86.000 personas. Y River no podía, no. Ese día la verdad que estaba irreconocible el equipo de Gallardo. Pero bueno. Va al Mundial de Clubes. Y previo al Mundial de Clubes. Se empieza a hablar de que Mastantuono iba al PSG. De que Mastantuono iba a jugar al PSG. Ya bueno, se va Mastantuono. La puta, ¿y ahora qué va a hacer River? Porque Mastantuono venía siendo el mejor de River durante el año. Y finalmente se lo termina llevando al Real Madrid. Y River supuestamente iba a negociar por la cláusula, dijo Brito. Salió a decir Brito en uno de su momento que iba a negociar por la cláusula de rescisión. Que solo era por la cláusula si se lo llevaba Mastantuono. Finalmente no, River, los dirigentes de River se terminan comiendo los mocos, Mastantuono se termina yendo por nada al Real Madrid. Que lo terminaron pagando 3 cuotas al futbolista. Que lo van a terminar pagando recién en 2027. Y finalmente se termina yendo el mejor jugador. Pero Mastantuono se iba a ir post Mundial de Clubes. En el Mundial de Clubes River no le pudo ganar un equipo mexicano y quedó afuera. Sacás el 3-1 contra el Urawa Red. Que no había sido la gran cosa, pero le había ganado 3-1. Con goles de Mesa, Driussi y no sé qué más. Contra el Monterrey, un equipo mexicano, no le pudo ganar. Se pierde un gol de burro de Martínez Cuarta, Borja que ese día se cerró 300 mano a mano. Y finalmente termina haciendo el gol el equipo, o termina ganando. Y después termina perdiendo asociado con el Inter de Milán. Horrible el Mundial de Clubes para River. Se termina yendo Mastantuono, arranca el torneo clausura, River arranca bien con la compra de Salas, Portillo, Galarza. Y Salas terminaba haciendo la mejor compra poniendo la cláusula de rescisión y yéndose de Racing. Dándole la espalda a Racing y terminando llegando a River. Y arranca esa seguilla. Instituto, Platense, sale lesionado Sala contra San Lorenzo y River volvió a decaer. Empate 0-0 con Platense, con San Lorenzo horrible. Y vos decís, bueno, volvimos a decaer. Pero River seguía igual, River seguía todo igual. No cambiaba nada. Y en el medio de la Copa Libertadores pasa de suerte contra Libertad. Le gana por penales a Unión. De Copa Argentina. Termina pasando la semi contra Independiente Rivadavia. Le gana Racing en el medio también. Con gol de Salas. Todo esto con Armani. Pasando contra Unión y pasando contra Racing. Y pasando contra Libertad de Paraguay. En cuartos se enfrentaba al Palmeiras. Pierde con el Palmeiras 2-1 en la ida. Regalando 80 minutos tirándose atrás. Y recién en el minuto 80 River hizo el gol. Y River estuvo a esto de empatarlo. Entonces de ahí te das cuenta de que River, si se le animaba a este equipo de Palmeiras, le podía hacer más goles. Y finalmente termina haciendo el gol Martínez Cuarta, que te termina dando una vida para ir a Brasil. En la vuelta pierde y cae 3-1 contra el Palmeiras. Hace un gol Maxi Salas. El primer tiempo con gol con centro de Juanfer y el gol de Salas. Este es un video que va a durar mucho, gente. Tengo muchas ganas de hablar. Finalmente, termina quedando afuera por penales Independiente Rivadavia. Y la crisis en River se agrandaba un poco más. Pero River no solamente quedó afuera con Independiente Rivadavia. Después fue y perdió con Riestra en el Monumental, con Sarmiento en el Monumental. Y con... Esperen, porque voy a arreglar la cámara. A ver. Ahí va. Y River finalmente pierde también con Gimnasia. En la previa de un superclásico. River va al superclásico, pasa vergüenza. Y ahí se terminó el año a River. Después fue y perdió 3-2 contra Racing. Dándoselo vuelta. Y River se terminó el año horrible. Vamos con Independiente. El año de Independiente fue catastrófico. De la noche a la mañana. Había hecho un gran primer semestre. Llegando a semifinales. Angulo. Lomona con su mejor momento. Cabral. Ábalos.
Montiel, Loyola, Marcone, Fernández Cedrés. El River y Independiente termina llegando a semis y contra Huracán por penales en el Libertadores de América termina quedando afuera. Contra Huracán en el Libertadores de América. Golpe durísimo para Independiente. En el medio de Copa Sudamericana queda afuera ante la U de Chile o queda descalificado ante la U de Chile por incidentes entre la barra de la U de Chile y la Independiente. Hincha de la U de Chile tirándose del vacío. Recuerdan ese día. Y termina quedando afuera. Lo terminan descalificando Independiente, pasando la U de Chile. E Independiente le termina sacando la ilusión por algo que habían arrancado lo de la U de Chile. Tenían que ser descalificados los dos. Pero Independiente le costaba también. Perdía con Talleres, Banfield. Había arrancado muy flojo ese día. O ese torneo de clausura. Y después Independiente cayó, se fue Bacari. Quedó Quinteros. Gustavo Quinteros. Que pierde contra San Martín de San Juan. Y de a poco la chance de jugar a la Sudamericana el año que viene se fue diluyendo. Y se acordó ganar en los últimos partidos contra el Atlético de Tucumán, Riestra. Y termina quedándose gusto amargo y que Independiente no termina jugando la Copa Sudamericana. Y ya está. River Independiente se le terminó un año horrible porque había hecho un gran torneo de apertura. En la Sudamericana le costó, pero llegó a la instancia y con la U de Chile quedó descalificado. Y termina quedando afuera del torneo clausura y afuera de la Copa Sudamericana el año que viene. Entonces lo único que va a tener para competir el año que viene va a ser la apertura y el clausura con Copa Argentina incluida. Eso es lo único que va a tener Independiente el año que viene. Racing, que fue el mejor de todos, compitió en Copa Libertadores ante el Flamengo, dejándola fuera a Peñarol. Con un año donde Racing Milito no cumplió con lo que era su campaña, o lo que él haya prometido, un salto de calidad a Racing. Y finalmente no se le terminó dando. Y a eso de Racing lo mató porque queda fuera contra el Flamengo sin poder tener algún recambio para que entre a ganar el partido, porque entra a ganar el partido Balboa, con un Cambeses que en este último tiempo se convirtió en una de las mejores piezas. Santi Sosa un jugador fundamental. Mura, Colombo, Maravilla, Rojas, Almendra, Nardoni, Solari, Konechny, García Basso, Di Cesare. No eran cualquier cosa estos futbolistas. Pero a Racing le costó. Le costó por no tener buen recambio. Porque se les armaron el plantel, porque le sacaron a Roger Martínez, Juan Frisalas. Futbolista que quieras o no quieras, sean claves o te gusten o no, y te lo digo mirando a vos, te gusten o no, eran futbolistas fundamentales. Y tenían que terminar jugando este año. Pero Milito no supo cómo aguantar este plantel. Y termina quedando afuera de la apertura con Platense, de la Copa Libertadores con Flamengo, del clausura, queda eliminado que pierde la final contra Estudiantes, y la Copa Argentina quedó afuera con River, y con justamente gol de Salas. Entonces a Racing no tener jugadores de jerarquía le pesó. Y para San Lorenzo vivió todo el año una crisis, pero como un tipo como Ayude que empujó, que bancó a los pibes y que termina quedando afuera siendo robado ante Central Córdoba. Muchachos, nada más para decirles. Like, suscribirse y compartir. Chau, chau. Los quiero mucho.